Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están? Espero que de maravilla. Yo estoy muy contento /diagonal de estar aquí hoy, y sobre todo, emocionado /diagonal de compartir con ustedes un tema que ha generado muchísimo interés y debate en el mundo del espectáculo, la verdad detrás de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, vamos a sumergirnos en la misteriosa atmósfera que rodeó a esta pareja estrella y a desentrañar rumores, especulaciones y, por supuesto, la verdad sobre el estrés y las enfermedades que, según dicen, marcaron su relación. ¿Están listos para descubrirlo? Pues ¿qué esperan? Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Ander Ercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam en turco, y como suele suceder en el mundo de la ficción, la chispa saltó también en la vida real. La química entre ellos era innegable y su relación, al menos al principio, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué presiones sufrieron? ¿Y qué papel jugó el estrés en sus vidas y particularmente en la supuesta aparición de problemas de salud? Desde el inicio de su relación, la pareja estuvo constantemente en el ojo público. Los paparazzi, las redes sociales, los fanáticos, todos querían saber cada detalle de sus vidas. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada con lupa. Y por supuesto, la presión mediática es algo que a la larga puede afectar a cualquiera. En el caso de Ander y Kerem, esa presión se combinó con otros factores que pudieron ser decisivos en el desarrollo de su relación. *** El escenario, Love is in the Air y el ascenso a la fama ***. Para entender completamente el contexto, es crucial analizar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie que narra la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Ander Ercel y Kerem Bürsin respectivamente, conquistó corazones en todo el mundo. Su éxito fue instantáneo y arrollador, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. El rodaje de la serie, sin embargo, no fue un camino de rosas. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de los guiones, y la necesidad de mantener la frescura y la energía en cada escena, eran constantes. A esto se sumaba la presión de mantener el interés del público, de cumplir con las expectativas de los fanáticos, y de lidiar con las críticas, tanto constructivas como destructivas. El éxito de la serie también trajo consigo una agenda apretada de compromisos, entrevistas, sesiones de fotos, eventos promocionales, viajes. La vida de Ander y Kerem de repente se convirtió en un torbellino de actividades, con poco tiempo para el descanso y la privacidad. Esta sobreexposición, sumada a las demandas del trabajo, pudo haber contribuido a un aumento significativo del estrés en ambos actores. *** Rumores y especulaciones sobre la salud de Ander Ercel ***. Uno de los aspectos más comentados y que más intrigó a los fans fue el supuesto estado de salud de Ander. Comenzaron a circular rumores sobre su salud, que se alimentaron por su ausencia en algunos eventos, por su delgadez y por ciertos cambios físicos que se notaban en ella. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, las especulaciones fueron constantes y alimentaron un debate en redes sociales y medios de comunicación. Se hablaba de agotamiento, de problemas relacionados con el estrés, e incluso de enfermedades más serias. Las fotos de Ander analizadas con lupa generaban un sinfín de comentarios. Algunos fans expresaban su preocupación, mientras que otros acusaban a la actriz de buscar atención o de someterse a tratamientos estéticos. Es importante señalar que en muchas ocasiones, los medios y las redes sociales pueden exagerar o crear falsas expectativas sobre la salud de las personas, y es esencial tener cautela y no dar por sentado todo lo que se escucha. La privacidad de una persona y su derecho a mantener su salud en privado deben ser respetados. En el caso de Ander, el escrutinio público sobre su físico pudo haber generado un estrés adicional. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de cumplir con los estándares de belleza, y de lidiar con las críticas sobre su apariencia, pueden ser extremadamente desgastantes. *** El estrés en la vida de Kerem Bürsin ***. Por otro lado, Kerem Bürsin también se vio afectado por la presión mediática y las exigencias de su trabajo. Las largas jornadas de grabación, la constante exposición, y la necesidad de mantener una imagen perfecta, son aspectos que pueden generar mucho estrés en cualquier persona.
La vida de un actor famoso, especialmente en el contexto de una serie exitosa, implica una constante exposición al público y a los medios. Kerem, al igual que Hande, tuvo que lidiar con la presión de cumplir con las expectativas de sus fans, de mantener una imagen pública impecable, y de ser objeto de constantes comentarios y críticas. El estrés crónico, como sabemos, puede tener efectos muy negativos en la salud física y mental, incluyendo problemas cardíacos, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Es plausible que Kerem, sometido a estas presiones, haya experimentado algunos de estos problemas. **** El estrés y las enfermedades, una conexión comprobada ****. Es importante recordar que tanto Hande como Kerem son seres humanos, y como tales, son vulnerables al estrés y a las enfermedades. La presión de la fama, los horarios agotadores, y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Además, el estrés puede intensificar otros problemas de salud preexistentes o desencadenar nuevas afecciones. La relación entre el estrés y la salud es un tema ampliamente estudiado y comprobado. El estrés prolongado puede afectar a diferentes sistemas del cuerpo, debilitando el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y afectando la salud mental. En el caso de Hande y Kerem, es posible que el estrés derivado de su trabajo, de la fama, y de la presión mediática, haya contribuido al desarrollo de problemas de salud. Aunque no podamos afirmar con certeza qué problemas de salud sufrieron, sí podemos reconocer que el estrés es un factor de riesgo importante que puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades. El impacto de las redes sociales ***. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las redes sociales en la vida de Hande y Kerem. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para conectar con los fans y promocionar su trabajo, pero también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Los comentarios negativos, las críticas despiadadas y la necesidad de mantener una imagen perfecta en todo momento, pueden afectar la salud mental de cualquier persona. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales fueron un foco constante de atención. Cada publicación, cada foto, cada interacción era analizada y comentada por miles de personas. La presión de tener que cumplir con las expectativas de los fans, de mantener una relación perfecta en público y de ser objeto de constante escrutinio, seguramente generó un gran estrés en ambos. El anonimato que ofrecen las redes sociales a menudo facilita los comentarios negativos y las críticas destructivas. Hande y Kerem, al igual que otras celebridades, tuvieron que lidiar con el acoso en línea, con los rumores, y con la constante vigilancia de sus vidas. La separación, consecuencia del estrés, ***. ¿Y ahora, qué hay de su separación? Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem finalmente decidieron poner fin a su relación. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de su ruptura, muchos creen que el estrés y las presiones a las que estaban sometidos jugaron un papel importante. La ruptura de una relación de por sí es un proceso doloroso y complicado. En el caso de Hande y Kerem, la situación se hizo aún más difícil debido a la atención mediática que los rodeaba. La noticia de su separación dio la vuelta al mundo, y los fans quedaron devastados. Ambos actores tuvieron que lidiar con la tristeza de la ruptura, con el dolor de la separación, y con la presión de tener que enfrentarse a todo eso públicamente. Es posible que la separación fuera, en parte, una consecuencia del estrés y de las presiones que experimentaron durante su relación. Es muy común que el estrés prolongado afecte a las relaciones personales, y que conduzca a conflictos, distanciamiento y finalmente a la ruptura. El estrés puede afectar la comunicación, la intimidad y la confianza en una relación. Las largas jornadas de trabajo, la falta de tiempo libre y la constante exposición al público pueden dificultar que una pareja mantenga una conexión sólida y saludable. Es importante señalar que el estrés no es la única razón por la que una relación puede terminar. Hay muchos otros factores que pueden influir, como la incompatibilidad de personalidades, las diferencias en los valores o la falta de comunicación. Pero en el caso de Hande y Kerem, es muy probable que el estrés y las presiones externas jugaran un papel importante en el desenlace de su relación. ****Que podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? ¿Qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? En primer lugar, que la fama y el éxito no lo son todo. Detrás de la aparente felicidad y el glamour, se esconden presiones y desafíos que pueden afectar a la salud física y mental de cualquier persona. En segundo lugar, que es fundamental priorizar la salud y el bienestar.
Es importante aprender a manejar el estrés, a buscar ayuda profesional cuando sea necesario, y a tomarse un tiempo para uno mismo. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental cuidarla y protegerla. En tercer lugar, que es importante ser cautelosos con la información que consumimos en los medios y en las redes sociales. No todo lo que se dice es verdad, y es fundamental tener un espíritu crítico y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Y finalmente que las relaciones personales son complejas y requieren mucho trabajo y dedicación. Es importante comunicarse abiertamente, apoyarse mutuamente y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. *** El papel de la salud mental en la vida de las celebridades. *** La historia de Hande y Kerem pone de manifiesto la importancia de la salud mental en la vida de las celebridades. La presión de la fama, la constante exposición al público y las exigencias del trabajo pueden ser extremadamente desgastantes y pueden afectar la salud mental de cualquier persona. Es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental. La terapia, el apoyo de amigos y familiares y la práctica de hábitos saludables, como el ejercicio y la meditación, pueden ser de gran ayuda. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a la privacidad y a proteger su salud mental. Es importante que los medios de comunicación y el público respeten este derecho y no se inmiscuyan en sus vidas privadas. *** Conclusiones y reflexiones finales. **# A lo largo de este vídeo, hemos explorado la posible relación entre el estrés, las enfermedades y la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la presión mediática, el impacto de las redes sociales y las exigencias del trabajo en el mundo del espectáculo. Hemos hablado de los rumores sobre la salud de Hande y de cómo el estrés pudo haber afectado a ambos actores. Aunque no tenemos todas las respuestas, hemos intentado arrojar algo de luz sobre este fascinante tema. Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos somos vulnerables al estrés y a las enfermedades. La vida de Hande y Kerem, aunque aparentemente perfecta, estuvo llena de desafíos y presiones que sin duda dejaron su huella. La historia de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión. Debemos ser conscientes de que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios miedos, inseguridades y problemas de salud. En un mundo donde la imagen y el éxito son tan importantes, es fundamental priorizar la salud y el bienestar. Debemos aprender a manejar el estrés, a cuidar nuestra salud mental, y a ser más críticos con la información que consumimos en los medios y en las redes sociales. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el estrés influyó en su relación? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido interesante. Recuerden activar la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.